de su mano, vimos milagros, sanidades. Así es que Dios ha sido muy bueno durante todo este año. Y quiero hoy hacer una similitud. Estamos en la última reunión, a pesar de que en la noche vamos a tener una cena de fin de año. Pero Jesús también se encontraba en un momento final, mas no significaba que iba a acabar su vida, pero sí era un momento final. Yo quiero, el mensaje que quiero transmitirte en esta tarde, le he titulado La última noche. Di conmigo, la última noche. Algo pasó en esa noche muy poderoso. No fue cualquier evento, fue un evento que quedó marcado. Yo ponía este ejemplo. ¿Cuántos aquí son padres de familia? Sí, la gran mayoría, un 80%. Si tú estuvieras en tu última noche en esta tierra y tuvieras a tus hijos presentes o a tu familia, tú no les contarías chistes, tú les darías un mensaje importante que quieres que ellos guarden el resto de sus vidas mientras tú ya no vas a estar acá. Y Jesús está en ese momento, es la última noche de Jesús y ocurren varias cosas, pero yo podría extraer tres principios que Jesús dejó esa última noche para que sus discípulos, aquellos que habían creído en él, pudiesen comenzar algo mejor en su vida. Aunque sabemos que puedes comenzar algo nuevo en alguna otra temporada del año, creo que en esta temporada queda muy bien que tú y yo podamos reafirmar compromisos, tomar decisiones, empezar nuevas cosas. Y sin duda estamos seguros que así como vimos la mano de Dios en este 2018, veremos la mano de Dios en este 2019. La veremos sobre tu casa, la veremos sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, etcétera. Pero estos tres principios, te aseguro, no por mí, sino porque Jesús los dejó, te van a ayudar a tener un mejor 2019. ¿Alguien está listo esta tarde? A ver, ¿alguien estará listo esta tarde? Muy bien, el contexto: Jesús estaba por ser arrestado. En pocas horas comenzaría su martirio, comenzaría una etapa horas muy difíciles para Jesús. No parecía una buena noche, no parecía un buen final. Y tal vez para ti es similar y digas, no ha sido un buen año. Para Jesús no parecía un buen final en su vida. Y normalmente en esta época tú sabías que hay mucha gente que se deprime. A pesar de que muchos dicen es la mejor temporada de mi vida o el mejor momento por las fiestas, por la familia, etcétera, hay mucha gente que se deprime porque no puede estar con su familia, porque le fue mal, porque vienen recuerdos de su familia, de su trabajo, etcétera. Y a pesar de que muchos están celebrando, hay muchos que no están celebrando. Es más, incluso aquí en la iglesia, nosotros como pastores tenemos la oportunidad de tener contacto con la gente, de que nos cuenten sus tanto buenas cosas y malas cosas. Y estas semanas, así como hemos recibido buenas noticias, también hemos recibido algunas malas noticias. Y pareciera que si recibo malas noticias en estas semanas, en estos días, o no ha sido un buen año, pareciera que voy a tener un mal final. Para Jesús parecía un mal final, no solamente para él, para la gente que estaba con él. El diablo pensaba que era un mal final para Jesús, pero en Dios nunca habrá malos finales, hermanos. Parecía que era una mala noche, parecía que iba a terminar mal su tiempo en esta tierra. Pero en esa última noche Jesús nos da principios eternos que justamente provocan que no fuera un mal final, sino un buen final. Y lo primero, yo quiero darte el primer principio, y lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 30. Di conmigo, la última, vamos a decirlo más fuerte, la última honra. Jesús, imagínate, pongámonos en los zapatos de Jesús. Si a ti te dijeran, digo, no va a pasar, pero es un ejemplo, que el día de mañana, el 31 de diciembre, va a ser tu última noche, que esa es tu última noche, que vas a ser arrestado y vas a ser crucificado. Digo, no va a pasar, pero imagínate.
¿tú estarías contento? O sea, tú llegarías a la cena de fin de año diciendo: hermanos, Dios les bendiga, me van a matar, estoy feliz. ¿Verdad que no? ¿Qué sentimientos tú tendrías? Tristeza, ¿qué más? Dolor, miedo, angustia, desesperación, porque Jesús fue humano como tú y como yo. Y también sentía y sabía que lo iban a crucificar y que lo iban a matar. Además, no iba a ser una muerte sencilla, iba a ser una muerte muy desagradable. Y Jesús sentía, pero en esos sentimientos o en esas horas, Jesús hace tres cosas por última vez. Y la primera cosa, lo vemos ahí en Mateo capítulo 26, versículo 30, dice la palabra: y cuando hubieron, ¿qué hicieron, hermanos? Ayúdenme. Cantado el himno. En otra versión nos menciona: cuando cantaron salmos, salieron al monte de los olivos, a donde Jesús iba a ser arrestado y donde empezaría ese final para la vida de Jesús. ¿Crees que es lógico, sabiendo que te van a matar, que tú te pongas a cantar? Es como si un hermano viene y me dice: pastor, ¿qué cree que mañana? Digo, es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo, nadie se lo va a tomar a pecho, ¿no? Mañana me matan, pastor. Y que yo le dijera: gloria a Dios, vente a la iglesia a cantar. ¿Qué pensaría el hermano de mí? Este pastor está loco, no está poniendo en mi lugar. A Jesús sí le van a matar, hermanos. Y antes de que antes de que empezara todo lo malo que hizo, se puso a cantar. Por menos cosas nosotros no cantamos. Hola, hermanos, ¿están aquí conmigo? Nos pasa algo en la casa y cómo llegamos a la iglesia. Empieza el momento de adoración y no, porque estás pensando que en el pleito que tuviste, en lo malo que pasó. Y normalmente tú y yo no adoramos a Dios porque tenemos un problema. ¿Sí o no, hermanos? ¿Están aquí conmigo? Normalmente no nos conectamos cuando está aquí Abdiel y Abdiel dice: y vamos, y tuyo. El pobre Abdiel hasta está ronco, no tuyo al poder. Porque algo pasó en nuestro corazón, porque algo pasó en nuestra vida, porque algo no te checa. Hermanos, ¿será más grande que la muerte? ¿Qué sentimientos tenía Jesús? A nadie se le antojaría antes de morir ir a la iglesia a saltar, ir a la iglesia a cantar. Pero dice Jesús, una de las últimas cosas que hizo en esa última noche fue alabar y adorar a su Padre Celestial. Es tan importante que fue de las últimas cosas que Jesús dejó en esta tierra. ¿Qué te quiero decir, querido amigo y amiga? Que la adoración es más grande de lo que nos imaginamos. Y no solamente es la adoración de que me pongo a cantar, no, es darle honra a Dios. Alguna persona me preguntaba, que no venía a la iglesia, y me decía: ¿por qué ustedes levantan las manos? Y yo le decía: no es por religión o por tradición, no. Yo levanto mis manos porque le estoy diciendo a Dios que Él es lo mejor en mi vida, que lo necesito a Él, que sin Él yo no puedo vivir igual. Cuando tú levantas tus manos, le estás diciendo: me rindo a ti, Señor. Eres lo mejor que me ha pasado. Te necesito en mi vida, te necesito en mi familia. Te doy a ti la honra, te valoro, te glorifico. Levantar nuestras manos no es algo que se tenga que hacer para que te vaya bien, o una rutina o una tradición. No, levantar tus manos es honrar a Jesús, honrar a Dios, decirle desde tu interior que lo adoras. Y Jesús, antes de morir, hermanos, dijo: es muy importante la adoración. En este 2019, si algo tú te debes de llevar, es: voy a honrar a Dios, voy a adorar a Dios. Sí, en la iglesia, pero también lo puedes hacer en tu casa, también lo puedes hacer en tu trabajo. Honra a Dios nace de tu corazón. Las palabras y los cantos es solo una expresión, pero la adoración nace de tu corazón. ¿Alguien lo puede creer? Y Jesús nos deja este último principio: no importa las razones que tengas, no son más grandes que lo que iba a vivir Jesús.
iba a venir una temporada de azotes, temporada de traiciones. Pero a pesar de lo que estaba viviendo, dijo: yo tengo que adorar a Dios. Por eso se nos ocurrió la idea que todos apoyaron, hermanos, aquí, de cerrar las puertas en la segunda canción de alabanza. Ya no está alegre, hermano. Yo les dije hace 2 semanas: hermanos, ¿cómo ven si en la segunda canción ya cerramos las puertas? Y todos se alegraron. Ustedes no, hermanos. Y no es hacerle grosería a alguien, no, es darle honra a Dios. Es decirle: Señor, si tú lo hiciste antes de morir, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tal vez sí puedes, porque a veces llegamos tarde porque tenemos un problema, porque etcétera. Pero darle esa honra a Dios lo estás poniendo en primer lugar. Estamos valorando su presencia. Le estamos diciendo: Señor, tú eres importante para mí. ¿Alguien está de acuerdo con nosotros? Vamos a darle un poco de tiempo para ir anunciándolo. A una persona me decía: se te van a ir de la iglesia. Le decía: no, van a llegar más. Porque un lugar donde honras a Dios, su presencia habita, su presencia se mueve. La honra es más importante de lo que a veces nos imaginamos, hermanos. Y Jesús honró a su Padre junto con sus discípulos, a pesar de que venía algo malo. ¿Qué te ha detenido para adorar a Dios en este año? ¿Qué te detuvo a no dar tu mejor adoración, tu mejor honra? Jesús nos puso el ejemplo. La muerte era el mejor argumento y la mejor excusa, por así llamarle, para no adorar a Dios. Pero aún aunque estaba la muerte frente a él, dijo: yo voy a adorar a Dios. Alguien podrá decir: yo voy a honrar a Dios, yo voy a adorar a Dios. Seamos una iglesia en el 2019 que honremos a Dios, que lo glorifiquemos a Él, que seamos fieles a Dios, que sea de las primeras cosas que hagamos, porque Jesús lo dejó en esas últimas horas. Segundo, dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 4 y 5: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Segundo que hizo, di conmigo, el último servicio. Imagínate que en esa última noche, que para nosotros será mañana del año, no de tu vida, del año, que a esa cena de fin de año llegara el traidor que te ha hecho algo en tu vida. ¿Cuántos le abriríamos la puerta de nuestra casa? Porque aparte Jesús sabía que sí era el traidor. O sea, no es de que se iba a dar cuenta. Él ya sabía que Judas era el traidor. Imagínate que el traidor de tu vida llega mañana y se presenta a tu casa para que puedas dejarlo entrar a cenar en esa cena de fin de año. Pues Jesús no solamente lo dejó entrar, cenó a su lado y le lavó los pies a quien lo había ya traicionado. Imagínate una vez más que tú sabes que te van a matar y además llega el traidor. Está peor, ¿no? Porque una cosa: ok, pastor, bueno, me van a matar y bueno, pues ya adoro a Dios. Pero no solamente nos dijo eso. A pesar de que tenía a su lado al traidor, estaba cenando con él. Hay algunos que, no, imagínate, se te ve atorado los alimentos, ¿no, hermanos? Si a veces que te ha pasado en tu estómago cuando te enteras de algo, yo creo que ahí te vomitas, ¿no? Teniendo al lado al que te traicionó, al que te hizo algo. Pero no solamente eso, pudo cenar con él, le lava los pies, porque Jesús nos estaba dejando un último mensaje en las últimas horas. La declaración que hicimos hace unas semanas, que nos encantó, de yo y mi casa, le tengo la segunda parte, hermano. Yo y mi casa le serviremos al Señor en las buenas y en las malas. Sí, porque servir a Dios cuando todo está de maravilla, eso está fácil.
pero sírvele a aquel que te traicionó. Ningún amén, pero bueno. Bueno, por menos cosas los hermanos de Marte se van de las iglesias. Se ofenden. Hay un espíritu de víctima en nuestro país. En nuestra sociedad latinoamericana somos muy sentimentalistas, ¿sí o no, hermanos? Nos hacen algo y uy, pareciera que fue Judas. Nos hacen un comentario, nos hacen una mala cara, que a veces no es porque nos hiciera mala cara, no sé, igual ese día algo le pasó, no sabemos. Y por menos cosas nosotros dejamos de servir a la gente. No, esa no era amén, esa parada era como ay. Por menos cosas dejamos nuestro grupo. Por menos cosas dejamos de venir a la iglesia. Por menos cosas dejamos de servir a nuestro prójimo, a nuestra familia. Jesús nos enseñó que aún le puedes servir, cenar y lavarle los pies al que te traicionó. Porque es tan grande el servicio que te lleva a otro nivel. No es de que lo tengas que hacer, no, te conviene hacerlo. El servicio, a pesar de cómo te sientas, siempre te va a llevar a otro nivel. Justamente venía platicando con una persona ahorita hace unos minutos y me decía, gracias al servicio es que Dios me abrió una puerta en el trabajo que estaba esperando. Si Jesús nos dejó ese último principio, ahora yo les digo algo, ¿tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. No era tan relevante. Hoy lo entendemos, pero en ese momento, ¿por qué nos está lavando los pies? ¿No lo pudo haber hecho en otro día? ¿Verdad que pudo haber sido mejor cuando Judas todavía se portaba bien? Pudo haber sido en otro momento, pero lo hizo en las últimas horas. Está peor, porque ya sabes quién es tu traidor y además te van a matar. Pero no va a ser una muerte rápida, va a ser una muerte lenta. Te van a azotar, te van a crucificar y te sientas sonriendo a cenar con tus discípulos. Y por menos los hermanos de Marte llegan con una cara a veces a la iglesia, hermano. ¿Y qué te pasó? Jesús pudo haber llegado como víctima, pudo haber llegado enojado, pudo haber llegado de muchas maneras. Pero ¿por qué llegó feliz? Porque había algo más grande que estaba pasando. Cuando tú te enfocas en las circunstancias, eres víctima de las circunstancias. Vivirás de acuerdo a lo que te hace la gente, a lo que te dicen, y tu vida siempre será un viento llevado por los comentarios y por lo que le pasa a la gente. Pero cuando tú ves algo mayor, estás siendo guiado por eso algo mayor. Jesús era ser humano, y si se hubiese dejado llevar por la traición, ahí se hubiera acabado todo, hermanos. Porque fácil se agarra a Pedro. Si le dice a Pedro, Pedro sí le suena. Si Jesús le dice, mira, Judas me acaba de traicionar, si por menos le arrancó la oreja a uno, ahí en la cena hubiese acabado como la cena de Navidad, perdón, hubiese acabado en golpiza. Se levanta Pedro y se levanta Juan, aunque no era tan pleitero como ustedes, que son buenos hermanos. Pero cuando le hacen algo a tu pastor, perdón, a tu maestro, híjole, ningún amén, Señor, bueno, no importa. O sea, yo creo que Juan se hubiese levantado con todo y esa cena hubiese acabado mal, como a veces nuestras cenas acaban mal, porque nos enfocamos en las circunstancias y en los errores de la gente en vez de enfocarnos en lo grande. Sino que pudo haber acabado mal, hermanos, pero aún nos enseña Jesús en las últimas horas de su vida terrenal que el servicio no lo podemos dejar, hermanos. Llévate en este 2019 como una de tus prioridades servirle a Dios y a la gente, servirle a tu familia, servir en la iglesia, servir a tu prójimo. Y te aseguro que Dios te va a abrir puertas únicas en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia. Vamos, si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso a Jesús esta tarde. ¡Wow! Y el tercer principio, di conmigo, la última cena. ¿Por qué Jesús tuvo ese momento con su equipo,
con sus discípulos en esas últimas horas. Vean lo que dice Lucas capítulo 22 versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado. O sea, Jesús sí se pasó, hermanos. Ya conocía al traidor, ya sabía que lo iban a arrestar, que lo iban a crucificar, y llega feliz, como usted llega feliz a la iglesia, hermano. Cuánto he deseado estar aquí con ustedes antes de que padezca. Los demás no sabían que lo iban, aunque lo había anunciado, no sabían que era su momento. El que sí sabía era él. ¿Te ha pasado que tú sabes lo que estás viviendo y los demás no tienen ni idea? Usted llega y dice: ojalá sintieran lo que yo estoy sintiendo. No lo sienten, hermano, pero no, eso no te da razón a que tú hables mal de ellos, o tal vez te expreses mal de ellos. Jesús puede haber dicho: oigan, ¿no me entienden? No, él no se puso, él no se enganchó con lo que ellos estaban, sino que él sabía por qué había llegado feliz. ¿Por qué llegó feliz a una cena, sabiendo que después de la cena lo iban a arrestar, que iba a cenar al lado del traidor y que además le iba a lavar los pies a sus discípulos? Porque algo más grande estaba viendo en el futuro. Hoy Dios te dice: ve algo más grande de lo que va a pasar en tu vida. Algo más grande va a pasar en el próximo año, y en el siguiente año, y en los siguientes años de tu vida. Creo que ninguno de nosotros estamos como Jesús, padeciendo lo que estaba padeciendo, pero Jesús estaba viendo algo más grande que venía, que no lo veían los demás, pero sí lo veía Jesús. Y si tú mantienes eso en tu vida, te aseguro que vivirás mejor. Vivirás mejor. Jesús estaba viendo algo más. ¿Qué era eso más? No es de que Jesús fuera un gran actor. Está actuando Jesús, no invente. Seguramente se tuvo que tragar. No, algo estaba viendo Jesús en ese último capítulo. ¿Y sabes qué estaba viendo en ese último capítulo de su vida? Que no terminaba. Él te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí, y estaba viendo no un mal final, sino un buen final, tanto para él, que iba a resucitar, pero mucho más a toda la gente que iba a ser restaurada y salvada por su poder. Si él se engancha con la traición de Judas, si él se engancha con la cena o con el arresto, no hubiese vivido el futuro que vivió. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? No te enganches con lo que hoy estás viviendo. No te aferres a algo que ya no puedes hacer más. ¿Qué podíamos hacer por Judas, hermanos? Nada. ¿Qué podíamos hacer con el arresto? Nada. Eso tenía que pasar. Hay cosas que tú no puedes modificar. Simplemente no te enganches, déjalas pasar. Hay algo más grande que tú y yo nos tenemos que enfocar. La mayoría de la gente quiere empezar bien el año trayendo cosas que te van a detener. Aunque Jesús hubiese querido empezar un buen año o una buena temporada, si hubiese traído en su corazón tal vez la herida, amargura, no hubiese pasado lo que sucedió. ¿Qué te quiero decir esta tarde, mi hermano? Deja aquello que ya no funciona. Deja aquellos comentarios, aquellas traiciones, aquellas heridas. Déjalas simplemente, perdónalos, porque hay algo más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Ve algo más grande, enfócate en aquello que Dios te está diciendo. Si Dios te dio una promesa, esa promesa es más grande que lo que te pasó, que lo que te hicieron, que lo que no tuviste. Déjalo, mi hermano, hay algo más grande en tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Jesús estaba viendo no solamente ese momento, él estaba viendo la resurrección. Pero si algún versículo me puede enseñar lo que estaba viendo, son muchos, pero he elegido uno de ellos que está justamente en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 versículo 53. Vean lo que dice la palabra: ciertamente les aseguro. No es una opinión, no es un deseo, es una certeza. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre,
ni beben su sangre, no tienen que. Ahora, no es de que usted sea vampiro, hermano. O sea, no es de que, no es de que tenga que literalmente tomar la sangre de Jesús. Jesús, vean lo que él pone acá en la palabra. Afirmó Jesús: aquel que no come y bebe de mi sangre no tendrá que realmente vida. Dejémoslo ahí en stand-by. Veamos el siguiente versículo. Dice la palabra, continúa diciendo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene además? No solamente nos dice que no tendrá vida realmente, sino que además no tendrá que vida eterna. Ahora entiendo cuando la Biblia dice que tú y yo tenemos vida en abundancia y vida ¿qué? Eterna. Esa última noche pasó algo relevante hasta el día de hoy. Más relevante de lo que nos imaginamos. Lo que Jesús estaba diciendo es, en otras palabras, esa noche mi sacrificio, mi sangre, mi cuerpo te iba a dar vida. No solamente vida eterna, sino vida en esta tierra. Por eso es que aunque estaba el traidor, aunque iba a ser arrestado, Jesús estaba viendo más allá y estaba diciendo: esta sangre y este cuerpo le van a dar vida a cientos, miles y millones de personas. No solamente vida terrenal, sino vida eterna. No sé si alguien me está siguiendo, hermano. Esa noche no era el traidor, no era el asesino, no eran los soldados. No, esa noche se trataba de algo más grande para ti y para mí. Se trataba de la vida eterna y de la vida en esta tierra. Te lo explico de otra manera. Cuando tú tienes un problema, se me ayuda la banda. Cuando tú tienes un problema, una circunstancia, llámese cualquiera, llámese que tal vez en este año alguien te hizo fraude, llámese que tal vez tengas una deuda, alguien te traicionó, alguien te dejó, alguien te hirió, llámese la circunstancia que se llame. Cuando Jesús dice: si ustedes comen y beben de mi sangre, tendrán realmente vida, lo que te está diciendo es: mi sacrificio en la cruz está encima de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier traición, de cualquier fraude. Es decir, hermano, usted puede vivir esta vida. Si no entendemos lo que pasó esa última noche, déjeme se lo explico así: usted va a vivir a medias. Usted va a vivir como víctima de las circunstancias. Va a pasar un problema en casa y te vas a enganchar en el problema en casa. Va a pasar un problema en tu matrimonio, porque nadie se escapa de que haya un problema en casa. Nosotros también tenemos problemas en casa. Yo también tengo problemas en mi hogar. Pero si tú y yo vivimos sin tomar en cuenta lo que pasó esa última noche y solamente queremos vivir por vivir, cuando venga un problema en tu matrimonio, serás víctima de ese problema. Cuando venga un problema financiero, dense cuenta cuántas personas su vida se ha caído por ser víctima de un problema ¿qué? Financiero. De un problema en casa, de un problema en el trabajo, de un problema en la iglesia, de un problema con un hermanito, llámese el problema que sea. Jesús nos estaba diciendo: si no beben, en otras palabras, si no es real, ojo amigos, el sacrificio mío en tu vida, vivirás a medias. O sea, esa última noche Jesús nos estaba diciendo: que sea real mi sangre en ti, que ese sacrificio lo bebas, no literalmente, sino que entre en tu corazón, que no solamente se quede en escucharlo, sino que digas: ese sacrificio fue por mí, esa sangre fue derramada por mí, y cuando venga un problema frente a mí, la sangre de Jesús está encima de ese problema y yo voy a salir adelante. Cuando venga una enfermedad, la sangre de Jesús está arriba de cualquier enfermedad.
La sangre de Jesús, la cruz está arriba de cualquier problema, de cualquier fraude, de cualquier herida, de cualquier traición. Y tu vida será diferente, mi hermano, porque no vivirás en las circunstancias. Y yo declaro que el 2019 vivirás de acuerdo a ese sacrificio en la cruz. La sangre de Jesús, el sacrificio en la cruz será real para esta iglesia, para tu vida, para tu familia. Y cuando alguien te quiera tocar, nadie te podrá tocar, porque estará la cruz de Jesús, estará el sacrificio de Jesús en tu vida. Cuando venga una enfermedad, la cruz del Calvario, ahí las llevó las enfermedades, las dolencias, las tristezas, los dolores, las angustias. No sé si alguien me está siguiendo, hermano. Tu vida es diferente. No es una religión, no es una tradición. Yo lo decía, he analizado tanto esto. Me considero una persona que analiza mucho las cosas, y mi vida es mejor cuando la sangre y su cuerpo y la cruz es una realidad de mi vida. Porque viene un problema y digo, yo tengo la sangre de Jesús. Él murió por mí. Mis hijos van a estar bien. Hoy están enfermos, pero van a estar bien. Hoy mi casa no está bien, pero la cruz está encima de mi casa. Hoy no tengo trabajo, pero la cruz está encima de la pobreza, y un día tendré riqueza. Hermanos, Jesús por eso estaba feliz, porque venía un buen final. No era un mal final, era un buen final. Y el buen final lo estamos experimentando tú y yo. Y en este 2019 estará no solamente cerca ese sacrificio, será real en tu vida. Cobra poder. No sé si alguien me explica, hermanos, o me entiende, pero cobra poder cuando está dentro de ti. Cuando alguien ha querido hacernos daño a nosotros, yo digo, la sangre de Jesús. Cuando alguien tal vez dice, no será posible, la sangre de Jesús. Valió la pena. No solamente lo he escuchado, vive en mí. Por eso Jesús dijo en estos versículos: el que come y bebe, el que está dentro de él, no que lo escucha, sino que habita en ti. Hoy la pregunta que te hago en esta última reunión: habita dentro de ti ese sacrificio. Es real, que no sea una tradición. Aquí no tomamos la Santa Cena por tradición o porque no. Lo que estamos diciendo es real en mi vida ese sacrificio.